Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Ahumada, de profesión ingeniero agrónomo, y gracias a la invitación del Provincial de la comuna de Pichidegua, hoy les traigo la presentación, ¿no es cierto?, una presentación, un material técnico relacionado al cultivo del maíz, importante en el desarrollo de los agricultores de esta comuna. La presentación está constituida por 3 capítulos. El primer capítulo está relacionado directamente con el manejo del suelo, cada una de las labores que se deben realizar, los equipos necesarios, ¿no es cierto?, para la preparación del suelo y posteriormente la siembra. El siguiente capítulo está dirigido a conocer los requerimientos nutricionales que tiene el maíz en cada una de sus etapas para ser eficiente en el desarrollo del cultivo. Y finalmente están los requerimientos hídricos, ¿no es cierto?, el manejo hídrico. El cultivo del maíz es una planta que requiere importantes cantidades de agua, pero hay que ser eficientes, ¿no es cierto?, para el desarrollo. El agua es un recurso escaso, por lo cual hay que conocer claramente las necesidades hídricas de esta planta. Para iniciar esta cápsula agronómica es importante hacer mención de la historia del maíz en el mundo, a través de la historia del hombre. El maíz es un cultivo muy antiguo, de unos 7000 años, y que inicialmente se sembraba en las zonas de México y América Central. Los hallazgos más antiguos que se tienen registro pertenecen principalmente a la zona de México, lugar del asentamiento de la civilización azteca. Mediante las investigaciones arqueológicas se ha podido encontrar hallazgos que permiten asociar el desarrollo de la civilización azteca en conjunto con el cultivo del maíz, que principalmente les entregaba una buena fuente de alimentación. En el siglo XVI es introducido en el continente europeo a través de los viajes de los conquistadores. En Europa fue muy importante en la alimentación a mediados del siglo XIX y se convirtió en un alimento básico destinado a alimentar a los más pobres de dicho continente. Si bien el nombre científico del maíz es Sea maíz, en muchos países recibe diversos nombres locales. Por ejemplo, en nuestro país, el conjunto de la mazorca y el grano es conocido como choclo, palabra que proviene del quechua y que significa choclo. En la actualidad, es uno de los cereales con mayor número de producción en todo el mundo. Uno de los factores importantes a desarrollar en un cultivo es la planificación, ¿no es cierto? Porque así vamos a poder determinar cuáles son las variables que afectan a este. De esta forma, con la planificación, ¿no es cierto?, ordenarnos con cada una de las actividades para lograr optimizar la producción, vamos a identificar, ¿no es cierto?, los factores que afectan el rendimiento del maíz, en este caso, con el objetivo de tomar oportunamente las medidas necesarias. La primera actividad antes del establecimiento del cultivo es la preparación del suelo. El objetivo es lograr que el suelo permita el crecimiento de raíces, la retención del agua y la eficiencia de los nutrientes por parte del cultivo. Hay factores que afectan el rendimiento de los cultivos, ¿no es cierto? Factores principalmente en este caso del suelo. Las características del suelo que afectan directamente al rendimiento del cultivo se pueden englobar en 3 grandes grupos. La primera son las físicas, que es la textura y la estructura, ¿no es cierto? Cómo está compuesto el suelo en cada una de las partículas, arena, limo y arcilla. La pendiente y la topografía también es importante que ustedes puedan identificarla, ¿no es cierto?, para poder desarrollar
el largo de los surcos, el riego, y esto va a estar dado principalmente de acuerdo a la topografía que tenga el suelo donde vamos a desarrollar el cultivo. La profundidad, importante principalmente por el desarrollo de las raíces. Idealmente tenemos que lograr tener una profundidad de suelo de a lo menos unos 50 centímetros. Es lo ideal. El otro grupo de características del suelo son las químicas, ¿no es cierto? La materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, el pH, la saturación de bases, principalmente de componentes alcalinos, y el contenido de nutrientes. Todos estos factores, ¿no es cierto?, van a determinar o incidir directamente en la absorción de los nutrientes que requiere el cultivo finalmente. Ustedes fertilizan, aportan nutrientes de diferentes formas, ¿no es cierto?, al cultivo para su desarrollo, de acuerdo a la recomendación técnica de los asesores, pero para eso es importante conocer la composición o el comportamiento químico del suelo, cómo incide en la absorción de los nutrientes, dependiendo, ¿no es cierto?, de la saturación de bases o el SIC, ¿no es cierto?, o el pH, va a ser o no la absorción de nutrientes que va a poder realizar el cultivo a través de las raíces. Y lo otro, la última característica del suelo son el manejo propiamente tal, ¿no es cierto?, la preparación, la nivelación y el drenaje. La realización de las calicatas permite la inspección directa a través de la observación, ¿no es cierto?, del suelo, y con ello obtener información importante acerca de diferentes aspectos, tales como la profundidad de exploración de las raíces, hasta qué punto, hasta qué nivel pueden llegar nuestras raíces del cultivo. Recuerden que si se desarrollan óptimamente las raíces, mayormente es el desarrollo de la planta. El grado de compactación, podemos conocer si hay pie de arado y en qué profundidad, en qué zona está, para también saber qué técnica debemos realizar para descompactar el suelo. Los problemas de exceso de humedad, muchas veces hay suelos que tienen agua muy superficial, hay una napa, ¿no es cierto?, y eso impide el desarrollo de las raíces porque está un suelo mucho más compactado, mucho más saturado. Recuerden que el suelo necesita en proporción 3 partes: el suelo propiamente tal, ¿no es cierto?, agua y aire. Necesita oxígeno, aireación el suelo para el desarrollo normal de las raíces. Definir el tipo de subsolador a usar y profundidad de la labor en el caso que tengamos la presencia de alguna compactación o pie de arado, y el tipo de arado y nivel de profundidad de la labor según el problema que hayamos detectado mediante la calicata. En conclusión, el objetivo de la labor o preparación de suelo tiene 3 puntos importantes. El primero es lograr un perfil del suelo descompactado, como mencionamos anteriormente, de al menos unos 40-50 centímetros de profundidad, el cual permite un buen crecimiento de todo el sistema radicular de la planta. El segundo punto es eliminar las malezas mediante barbechos químicos, ¿no es cierto?, la aplicación de herbicidas, de productos químicos, con el objetivo de eliminar o controlar las malezas, las plantas no deseadas que interfieren en el establecimiento y desarrollo del maíz. Y el último objetivo es la preparación de la cama de siembra, de desarrollo de la semilla, que tiene una profundidad aproximada de unos 12 a 15 centímetros para permitir un contacto estrecho, ¿no es cierto?, entre la semilla y el suelo al momento de la siembra. Para estas labores de suelo, para la preparación, ¿no es cierto?, vamos a hacer uso de diferentes maquinarias, principalmente de arado, de inversión, en los cuales se destaca el arado de vertedera o de disco, que permite realizar un trabajo en profundidad de al menos 30 centímetros. El arado de inversión, ¿no es cierto?, que principalmente el arado de cincel,
que también permite una profundidad de trabajo de unos 20 a 28 centímetros. El arado subsolador, que ya es un trabajo mucho más profundo, cuando nosotros detectamos la presencia de algún pie de arado o de alguna compactación, es recomendable utilizar este equipo, esta herramienta. Y el último son las rastras, ya las rastras de disco, vibrocultivadores o rotofresas. Esos trabajan entre los 15 a los 20 centímetros. Este equipo se considera para la preparación de la cama de siembra, la cama de semilla, ¿ya? Para generar una textura especial para el desarrollo de la raíz cuando sembramos la semilla, ¿no? Como ustedes pudieron apreciar en el primer capítulo, ¿no es cierto?, del manejo del suelo, la planificación de cada una de las actividades es fundamental para lograr el éxito esperado del cultivo, que está relacionado directamente a la rentabilidad final. Entonces, si nosotros planificamos, nos ordenamos en cada una de las etapas, sin duda vamos a lograr el éxito esperado. A continuación, analizaremos, ¿no es cierto?, brevemente los requerimientos nutricionales del maíz. El cultivo del maíz tiene una gran capacidad de absorción de nutrientes, tiene una alta demanda de fertilizantes y requiere de una fertilización alta o de gran volumen, para lo cual se ha establecido últimamente, en los últimos años, se ha implementado el análisis de suelo. Esta práctica es bastante sencilla de realizar y que cualquier agricultor puede implementar en el campo. Y consiste principalmente en tomar submuestras de los potreros donde vamos a sembrar el maíz, de acuerdo al requerimiento que tenga el laboratorio que nosotros contratemos el servicio. En términos simples, el análisis de suelo nos va a permitir conocer aspectos esenciales del suelo, de las características que tiene, para de alguna forma hacer mucho más rentable nuestro cultivo. Principal aspecto, uno, es la cantidad de nutrientes que aporta el suelo. Cada uno de los suelos tiene una carga de minerales, ¿no es cierto?, que se han ido acumulando durante el tiempo y están disponibles para el cultivo. A través del análisis de suelo, nosotros vamos a conocer cuáles son esos nutrientes y en qué cantidad se encuentran, con el objetivo final de poder calcular cuántos son los fertilizantes que se requiere aplicar y en cuántas dosis. Otro aspecto importante es el pH del suelo, saber la acidez o la alcalinidad del suelo, cómo podría afectar el cultivo, el contenido de materia orgánica y el nivel de salinidad. Todos estos factores sin duda van a ser mucho más eficiente nuestro cultivo si los sabemos aplicar. Se recomienda siempre realizar este análisis de suelo previo a la siembra, ¿no es cierto?, entre un mes y un mes y medio. La fenología del maíz es posible dividirla en dos grandes etapas. La primera es la etapa vegetativa y la segunda es la reproductiva. La etapa vegetativa comienza con la germinación y emergencia, seguida de la fase en la cual el maíz, en este caso la planta, se desarrolla y establece la raíz. La raíz es el órgano por el cual la planta se sostiene y aporta, mediante la absorción, ¿no es cierto?, los nutrientes necesarios para la formación de la mazorca y del grano. El desarrollo o el tiempo que está asociado a la etapa vegetativa no es determinante en el rendimiento, porque principalmente está dado el tiempo de la etapa vegetativa por las características que tenga la variedad o el híbrido que se esté utilizando, que se esté sembrando.
Algo sí que va a influenciar en el desarrollo propiamente tal de la planta son los factores ambientales. Los factores climáticos sin duda son una variable a considerar. El crecimiento, si el crecimiento inicial es lento, ¿no es cierto? El desarrollo de las hojas hasta la quinta, sexta, séptima hoja es lento. Puede sin duda el proceso reproductivo